Bendiciones. Estamos viendo la serie del tema iniquidad y maldiciones generacionales. Si este es el primer video que usted está viendo, recuerde que eh, es una serie y para poder entender este tema tiene que revisar el video número uno y seguir los videos en orden para poder entender de qué se trata todo esto. Cuando hablamos del tema maldiciones generacionales, como ya explicamos en el video anterior, nos estamos refiriendo a cierto tipo de maldiciones que, como la misma palabra lo dice, son generacionales. Quiere decir que se transfieren de generación en generación, que se transfieren en general, pues nosotros nos referimos principalmente de padres a hijos. Una manifestación o una forma de entender esto fácilmente es en la forma física, en la herencia genética. Entonces, así como nosotros heredamos de nuestros padres herencia genética, entonces un padre tiene un hijo, ¿no? Entonces el hijo va creciendo y empieza a formarse físicamente, entonces nosotros vemos que tiene el mismo color de los ojos del papá, o a veces tiene el rostro más parecido al papá o más parecido a la mamá. A medida que va creciendo esta persona, nos empezamos a dar cuenta que tiene algunos rasgos parecidos de personalidad, ya puede ser al papá, a la mamá o a algún otro pariente, ¿no? Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de herencia genética. También se ha descubierto, ¿no? Ya se sabe, ¿no? Se ha descubierto que se heredan también no solamente los rasgos físicos como los ojos, el color de la piel, sino que también se heredan caracteres emocionales. También se ha descubierto que todo esto se hereda, ¿no? Entonces, las emociones, los sentimientos, cosas que vivieron o experiencias que tuvieron los padres afectan de una forma significativa a los hijos, ¿no? Porque ellos van a recibir toda esa información, la van a recibir como una herencia genética, la van a recibir en sus genes. Y esta herencia pues va a operar de una forma inconsciente, como lo que pasa con el niño, ¿no? Entonces el niño no escoge cuál va a ser cuál es el color de sus ojos, no va a escoger cuál es el color de su piel, no puede escoger sus rasgos físicos porque es una herencia genética. Y de igual forma pasa en el área emocional, en el área sentimental, en el área mental. Entonces nosotros estamos heredando una serie de caracteres, una herencia genética de nuestros padres también, y no solo de nuestros padres, sino del árbol familiar. Cuando nosotros nos referimos a los padres, pues estamos hablando de los padres, los abuelos, los bisabuelos, pero también esta herencia está transferida en todo el árbol. Entonces aquí también tenemos que incluir, ¿no?, a los tíos, porque ellos también todos están formando parte del mismo árbol genealógico y todos estamos compartiendo los mismos genes de una u otra forma. Entonces a eso es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de maldiciones generacionales. Es una herencia genética que está demarcada por la maldad, ¿no? Entonces, porque también hay rasgos que no son malos, ¿no? O sea, digamos, en la parte, por ejemplo, la parte biológica, si yo tengo unos ojos negros o azules, pues eso no implica una maldad, o sea, es una herencia, pero eso no implica una maldad, o que yo tenga el color del pelo de un color, o que tenga un color de la piel blanco o negro, entonces eso no implica maldad. Entonces hay una herencia que nos conviene, una herencia biológica que no tiene un problema. Pero cuando hablamos de maldiciones generacionales, estamos hablando de cualidades que están operando como una maldición. En esta parte pues nos referimos ya a cosas, a experiencias, a situaciones que han vivido los ancestros y que esa herencia genética quedó impregnada, quedó transferida a nosotros, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los primos, a los sobrinos. Toda esa herencia quedó esparcida en todo el árbol genealógico, de tal forma que cada uno de los miembros de este árbol genealógico están prácticamente obligados a repetir, a replicar todas las experiencias de nuestros ancestros, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del ejemplo que poníamos en el video anterior,
Nosotros hablábamos de, cuando miramos el texto anterior, miramos que los ancestros o cierto grupo de personas practicaron la idolatría y la manifestación fue que en las futuras generaciones, como hablaba el texto del video anterior, se manifestaron cosas, o sea, esa idolatría que es la raíz de la iniquidad, empezó a tomar diferentes manifestaciones o a dar diferentes frutos, como fueron, miramos la perversión que leíamos en el pasaje, hombres con hombres, mujeres con mujeres, miramos fornicación y todo tipo de depravación en este área sexual. Entonces entendemos, ¿no?, que estos no son rasgos físicos, no son rasgos, sí, que tienen que ver con el cuerpo, sí, sino que son rasgos de, o sea, fueron situaciones que los ancestros vivieron, pecados, cosas que quedaron grabadas en el ADN y por eso tienen la capacidad de replicarse, tienen la capacidad de ser transferidas genéticamente. Principalmente pues lo que nosotros lo más fácil de ver o de observar pues es la transferencia a través del área biológica, ¿no? Entonces esto se hace o se produce a través de la reproducción, ¿no? Entonces cuando un hombre y una mujer se juntan y tienen un hijo, entonces es la forma que nosotros más fácil de distinguir, de ver y de reconocer la herencia biológica. Pero en el mundo espero, en el área espiritual, pues las cosas son un poco más complejas porque hay una herencia espiritual también, ¿no? Entonces no solamente se transfiere a través de herencia biológica, sino que también se pueden hacer transferencias en el ADN espiritual. Entonces vamos a mirar algunas cosas. ¿Cómo se transfiere la iniquidad? Bueno, antes de esto, pues hacer un recordatorio de aquello que yo expliqué en el video anterior. No siempre la iniquidad es la misma maldición generacional. Entonces eso lo explicaba en el video anterior. Porque generalmente pues hay iniquidades que sí se manifiestan de la misma forma, se vuelven una maldición generacional y es la misma. Ejemplo, el ejemplo que ponía el video anterior, ¿no? Entonces un tío, pongamos un ejemplo para no quedarnos solo en el simbolismo, no solo en la imagen del padre o de la madre, no, un tío que se dedicó toda su vida al hurto, ¿no? Entonces estuvo en prisión, en cárcel, listo, practicó robo, hurto. Entonces, después hay familiares que empiezan a manifestar, ¿no?, esa tendencia, esa inclinación al robo o al hurto. Entonces, en este caso, la iniquidad empezó con un robo y la manifestación que se volvió una maldición que se fue transfiriendo generacionalmente y es el mismo robo. Entonces ya primos, nietos, sobrinos empezaron a manifestar o desarrollar una inclinación hacia el robo, hacia el hurto. Entonces la iniquidad es robo y la maldición generacional también es el mismo robo. Pero en el caso que decíamos de la fornicación, entonces la iniquidad era la idolatría. Y los frutos o las manifestaciones que había en los descendientes era problemas de perversión, de desviaciones sexuales, como miramos en el otro video. Entonces es diferente, ¿no? Entonces la iniquidad era la idolatría y la maldición generacional era perversiones sexuales. Pero en otros casos, sí, como el que menciono, la iniquidad es la misma que se vuelve una maldición generacional. Pero entonces tenemos que tener en cuenta esto porque no siempre la maldición generacional es la misma raíz, es la misma iniquidad, ¿no? A veces son manifestaciones de otra iniquidad, ¿no? Por ejemplo, la idolatría da frutos de fornicación, de adulterio, de perversión sexual, de inmoralidad, y todo eso viene desde la idolatría, ¿no? Entonces es necesario, ¿no?, comprender cómo funciona esto para poder identificar la raíz, para poder cortarla. Dicho esto, pues vamos a mirar algunas formas como se transfiere la iniquidad. El primer punto, la primera línea por donde se transfiere la iniquidad es a través de las líneas de sangre, que es lo que estamos hablando, a través de la familia. Es la forma más natural, es la forma biológica como se transfiere.
Que pues también vale aclarar aquí de que pues hay muchas iglesias o ministerios que no comparten, ¿no? esta enseñanza o esta creencia, ¿no? de las maldiciones generacionales. Pero debemos decir o aclarar de que todo esto está comprobado hasta biológicamente, no está comprobado por la genética, está comprobado por otra rama que es la epigenética, está comprobado biológicamente, de tal forma que aunque haya muchas personas o muchos ministerios que no crean o que no lo acepten, eso no cambia la realidad. Y la realidad es que nosotros somos seres de herencia genética. Eso es una realidad que no lo pueden cambiar, ¿sí? Así no crean, así no lo acepten, así no lo entiendan. Es una realidad que está más que comprobada por diferentes formas, ¿no? Entonces es una verdad que tenemos que aprender a trabajarla. Número uno, la iniquidad se transfiere a través del área de la línea biológica. Entonces, estaba aclarando hace un momento, la forma principal es de padres a hijos. ¿Cómo se transfiere? Pues a través de cuando el hijo es formado, ¿no? Entonces un padre se une con una madre, el espermatozoide se une con un óvulo y se forma, ¿no? Un nuevo ser que está recibiendo herencia genética. En este caso, pues a través del esperma y a través del óvulo, a través de la madre, recibe cierta cantidad de información genética. Como más en esta área biológica, lo que explicaba hace un momento, pues tenemos que entender que no solo se transfiere la iniquidad de padres a hijos, la iniquidad está operando, se está moviendo en todo el árbol generacional. Entonces una persona puede heredar una iniquidad, puede tener una conexión con un tío, ¿no? Entonces no solamente es, yo no tengo iniquidad ni a mi papá ni a mi mamá porque yo no me parezco a ninguno de los dos, pero resulta que yo me parezco a un tío, resulta que yo tengo las mismas actitudes o tengo inclusive el rostro, físicamente me parezco muchísimo a un tío. Entonces es una señal de que yo tengo una conexión genética con ese tío, ¿no? Y así como heredo también rasgos físicos o tengo un parecido con ese tío, de igual forma tengo también una conexión con su línea genética. Quiere decir que voy a tener esa tendencia a replicar o a vivir experiencias o situaciones que él ha vivido, cosas que él ha hecho. Lo mismo pasa en el caso, por ejemplo, de la iniquidad que comete un hombre, no solamente afecta a los hijos, sino que afecta todo el árbol, ¿no? Esa iniquidad afecta con esa contaminación se esparce por todo el árbol, afectando hijos, nietos, bisnietos, primos, sobrinos, ¿sí? Entonces no podemos limitar la iniquidad solamente de padres a hijos, porque ya también se ha comprobado que esto se puede transferir de una forma más extensa, primos, sobrinos, ¿sí? A diferentes tipos de parientes. Entonces no nos vamos a quedar solamente en que la iniquidad es de padres a hijos, sino que la iniquidad opera en todo el árbol. ¿Por qué pasa esto? Porque recordemos que figurativamente la iniquidad se simboliza con las raíces de un árbol. Y las raíces del árbol están dándole nutrientes a todo el árbol, a todas las ramas, a todas las hojas y a todos los frutos. De esa misma forma, pues una raíz, un ancestro, un pariente, cualquier miembro de la familia tiene la misma habilidad de esparcir información genética y esa información se puede esparcir por todo el árbol, por todas las ramas, por todos los frutos. Entonces estoy diciendo que cualquier persona, cualquier miembro de la familia puede impregnar en el árbol una información genética, que en este caso pues puede ser una maldición, algo que él vivió, una experiencia que él vivió, cualquier tipo de experiencia, no puede que haya sido, por ejemplo, un accidente, una muerte, una enfermedad, un trauma, y él lo impregna o lo deja esparciendo en el árbol, porque esa información se transfiere a través de las raíces del árbol y cualquier miembro puede recibir esa información. Esa información se esparce, ¿no? En todo el árbol familiar, en todo el árbol genealógico. Entonces, la iniquidad no es solo de padres a hijos, sino que la iniquidad se transfiere entre todos los miembros de la familia, ¿no? Porque todos estamos conectados por las mismas raíces. Otra forma, ¿no? Segundo, cómo se transfiere la iniquidad a través del matrimonio.
en el sentido, digamos, en el área espiritual, ¿no? O sea, como lo vemos nosotros, digamos, en la iglesia o en el mundo espiritual. Pero realmente, pues estamos hablando de que se transfiere es a través de las relaciones íntimas. Digamos, dos personas se conocieron, bueno, tuvieron una relación, digamos, una relación íntima y no se casaron. Eso no implica o no quiere decir que la iniquidad no se transfirió. Porque las dos personas, lo que dice la escritura es que cuando se unen se hacen una sola carne, ¿no? Entonces las dos personas se hacen una transferencia del uno al otro. El hombre le transfiere a la mujer le transfiere al hombre. Hay una conexión, cuando hay una relación íntima entre dos personas hay una conexión. Se conecta espíritu con espíritu, entre el hombre y la mujer, alma con alma y cuerpo con cuerpo. Entonces hay una transferencia en los tres niveles, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Entonces de esta forma pues se hace una transferencia no solo de biológica, ¿no? Sino que hay una transferencia, digamos, genética, una transferencia espiritual, ¿no? Entonces hay una transferencia, el hombre le transfiere cosas a la mujer le transfiere cosas al hombre, ¿sí? De igual forma como los padres le transfieren a los hijos, entonces al unirse, al hacerse una sola carne, se transfieren, ¿no? Entonces el hombre vivió ciertas cosas, tuvo ciertas experiencias, tenía maldiciones, por ejemplo, digamos que el hombre tenía una maldición de pobreza, ruina, escasez, pérdida, ¿no? Y la persona con la que tiene una relación íntima es una mujer, entonces él puede transferirle esta maldición, digamos que ella no la tiene, ¿no? Digamos que ella es una persona que ha sido próspera o que en el área financiera le ha ido bien, pero después de tener esta transferencia, la persona puede empezar a manifestar después de un tiempo, puede empezar a manifestar la maldición, entonces la persona puede empezar a caer en ruina, miseria, pobreza, desgracia, escasez por causa de la transferencia que se hizo a través de la unión a través de esta unión íntima. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Pues todas las personas que tienen pareja, los hombres que tienen pareja, las mujeres que tienen pareja o que han tenido este tipo de relaciones íntimas, tienen que mirar, ¿no? O sea, yo tengo que mirar si yo estoy con una pareja, yo tengo que tener muy claro que esa persona me va a transferir lo que ella tiene genéticamente, lo bueno y lo malo, eso me lo va a transferir, vamos a hacer una transferencia. Entonces, tengo que ser consciente de eso para yo saber qué puedo esperar de la vida, del futuro, ¿no? Entonces, si la pareja o si la persona con la que yo me hice esa transferencia tiene una vida de desastre, tiene una vida de calamidades, tiene una vida de dolor, tiene una vida de sufrimiento, yo tengo que ser consciente que todo eso hay una gran posibilidad de que se me transfiera a través del hecho de haberse casado, de tener relaciones íntimas. Entonces es necesario en esta área, pues es necesario que tanto el hombre como la mujer hagan un análisis, ¿no? De qué hay en su árbol genealógico y trabajen como pareja en eso para poder cortar, para poder evitar seguir repitiendo, digamos, si en algún árbol de ellos, en algunos de sus parientes hay divorcio, hay separaciones, problemas de infidelidad, hay muchas situaciones que se presentan en torno al matrimonio, en torno al hogar. Entonces es necesario revisar el árbol genealógico y trabajar todo eso antes de que se manifieste. Como ese no es el tema hoy, pues no vamos a enfocarnos ahí, solamente tenemos que entender que cuando un hombre y una mujer se unen de una forma íntima, hay una transferencia, eso es lo que tenemos que entender hoy. Por eso no se puede tomar a la ligera, las relaciones sexuales no se pueden tomar a la ligera porque en el mundo espiritual es una transferencia, es una transferencia. En el mundo espiritual es un pacto que se hace. En el mundo espiritual una relación íntima representa un pacto. Entonces esto resulta ser bastante delicado en el mundo espiritual. Y obviamente esto va a tener muchísimas consecuencias en todas las áreas: espiritual, emocional, financiera.
Bueno, dejando este punto ahí, entonces, tercer punto, ¿cómo se transfiere una iniquidad o una maldición de forma generacional? No solamente decíamos de forma biológica, sino también a través de adopción. Quiere decir que si hay una pareja que adopta un hijo, no tienen la misma genética, no comparten ningún vínculo familiar, pero a través de la adopción también, o sea, de forma simbólica, figurativa, se puede hacer esta adopción, hace que esta persona encaje en el hogar, hacen que se le transfiera una genética, no biológica tal vez, pero sí a nivel espiritual, se le impregna, se le comparte esta información que traen los padres, aunque no son los padres biológicos, digamos, de un niño, sí se va a hacer una transferencia desde el mundo espiritual. Va a haber una transferencia, digamos, de alma a alma. Hay mucha transferencia, sí, entonces los hijos o niñas o los que son adoptados tienen dos corrientes, tienen dos fuentes por donde reciben información genética, la biológica y la de los padres adoptivos. Entonces hay que tener esto en cuenta, que nosotros también podemos recibir información genética de padres adoptivos. Entonces esta es otra forma, ¿no? A través de la adopción se puede impartir, se puede administrar información genética desde el mundo espiritual a los hijos. Entonces no tienen la misma sangre que los padres, pero en el área de la dimensión espiritual sí se les puede transferir muchísimas cosas. Entonces esta es otra forma de cómo se transfiere la iniquidad. Estamos viendo entonces que la iniquidad es una herencia, una herencia. Así como heredo una casa, un negocio, así como heredo el mismo color de los ojos, el mismo color de la piel, así también se heredan actitudes, se heredan emociones, se heredan traumas, se heredan miedos, se heredan inclinaciones, se hereda carácter. En algunas familias esto es más obvio, dicen, ay, el hijo tiene el mismo carácter del papá, el mismo, salió igual con el mismo carácter, con los mismos rasgos, se enoja por todo, ¿sí? O tiene las mismas inclinaciones, ¿no? Las mismas debilidades, se inclina a las mismas cosas que los padres. Entonces, de pronto el padre tenía una inclinación, digamos, al alcoholismo y el hijo sale con esa misma inclinación. Entonces, todo esto es heredado. La herencia está en los genes, de tal forma que es una herencia inconsciente. En esta parte pues vamos a mirarlo, a enfatizar un poquito, ¿no? La herencia es inconsciente. Quiere decir que yo voy a tener no solo rasgos físicos sin mi autorización, sin mi permiso, todos los rasgos que yo heredé. Nadie me preguntó, yo los recibí de manera, digamos, no me preguntaron, sí fue involuntario. Todos los genes sencillamente me los heredaron, me dieron un paquete con toda esa información. De igual forma, pues tenemos muchísima información inconsciente también, ¿sí? Heredamos muchísimos programas, heredamos muchísima información. Desafortunadamente todo eso opera de una forma inconsciente, quiere decir que yo ni me doy cuenta. Aunque haya muchas manifestaciones en diferentes áreas de mi vida, en las finanzas, en las emociones, en lo que yo vivo, ya que es algo que está de forma inconsciente, pues es muy difícil darme cuenta, a no ser que yo de manera muy voluntaria y de manera directa trate de hacer una búsqueda, ¿no? Así como lo que estamos haciendo a través de estos videos, es concientizarnos para poder hacer una búsqueda en dónde, búsqueda dentro de mí mismo, dentro de mis familiares, búsqueda en el árbol genealógico, para saber de dónde saqué eso, de dónde heredé todo eso que yo manifiesto. La iniquidad también es un patrón de conducta repetitivo. Por eso decimos que se transfiere de padres a hijos, a nietos, sí, porque es algo que se repite. Es un patrón de conducta que alguien desarrolló en algún momento
y de ahí para allá se fue transfiriendo genéticamente. Entonces la persona lo repitió tantas veces que se volvió un hábito, se volvió un vicio, se volvió una adicción, se volvió algo constante. Y eso quedó grabado en el ADN y eso empezó a manifestarse en otros miembros de la familia. ¿Cuál es la forma como reconoce en general una maldición? Por la repetición, ¿sí? Entonces una forma como se distinguimos una iniquidad o una maldición generacional es por la repetición. Entonces yo miro qué cosas en mi vida se repiten constantemente, yo tengo que analizar qué cosas se han repetido en mis hermanos, digamos somos 5 o 6 hermanos, 7, 10, entonces yo analizo todos mis 10 hermanos y miro qué se repite, entonces yo digo, ah, por ejemplo, mi hermano tiene tal enfermedad y mi otra hermana también y mi mamá también tenía eso y mi abuela también. Entonces este hecho o esta cadena de repeticiones es una señal inequívoca de que hay una maldición generacional o que es una iniquidad que se está transfiriendo generacionalmente. O en otros casos es un programa que venimos repitiendo, replicando, de tal forma pues que opera como si fuera una maldición generacional. Entonces, ¿cuál es la forma de identificarlo? Por la repetición. Cuando hay algo que se repite constantemente, yo tengo que saber que esto pues ya viene siendo, puede ser una herencia que yo heredé o puede ser un programa que yo tengo, que heredé también o que copié de alguien. Entonces, la clave es mirar qué se repite, ¿no? ¿Qué estoy repitiendo de la vida de mi papá? ¿Qué estoy repitiendo? ¿Que se repite constantemente? ¿Qué estoy repitiendo de la vida de mi madre? Como hermanos, nosotros qué repetimos, qué tenemos en común. Entonces, la palabra clave ahí es repetición, todo lo que se repite una y otra vez. Entonces, esa repetición es una señal de que hay algo ahí. La iniquidad es una inclinación al pecado. Entonces estábamos viendo, ¿no? Las formas, las manifestaciones de cómo se transfiere la iniquidad. Entonces vamos a mirar desde el área humana, ¿no? Desde dónde viene la iniquidad. Vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a leer desde el verso 45 al 49. Primera de Corintios, verso 45 dice. Primera de Corintios capítulo 15, verso 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Bueno, ¿qué vemos en esta parte? ¿Desde dónde viene la iniquidad en el área humana? Entonces aquí nos habla, en 1 Corintios 15 nos habla, hay una comparación entre Cristo y Adán. Verso 48 dice, cual el terrenal, está hablando de Adán, tales también los terrenales, cual el celestial, está hablando de Cristo, tales también los celestiales, o sea, asimismo es su descendencia. Dice, cual el terrenal, tales los terrenales, quiere decir, si el terrenal tenía el pelo negro, los hijos tienen el pelo negro. Si el terrenal tenía los ojos azules, los hijos van a salir con los ojos azules. Si el terrenal tenía la piel blanca, los hijos van a tener la piel blanca. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. Cual el terrenal,
tal como era el terrenal, asimismo los terrenales, asimismo la descendencia. El papá, los gestos, los hábitos, los traumas, asimismo sale la descendencia porque hay una herencia genética que se transfiere. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? Pues de Adán. ¿Y cuál es la descendencia de Adán? Pues somos todos nosotros. Entonces, ahí miramos desde dónde viene la iniquidad. La iniquidad viene desde Adán. Entonces volvemos al verso 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Verso 49. Para todas aquellas personas que todavía tienen duda, si la iniquidad sigue operando en este año, que estamos en el año 2026, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, todavía se habla de iniquidad, esto sigue funcionando o eso quedó desactualizado o abrogado. Entonces dice aquí en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 15:49, así como hemos traído la imagen del terrenal. Entonces escucha, dice muy claro, así como hemos traído la imagen del terrenal, estamos en el año 2026 y todavía hemos traído la imagen del terrenal, todavía tenemos la imagen del terrenal. Dice muy claro aquí, hemos traído, hemos traído. Quiere decir que la arrastramos, desde Adán venimos arrastrando a través de los años, a través de las generaciones, a través de las diferentes edades que han habido en la tierra, hemos traído la imagen del terrenal. ¿De quién está hablando aquí? De Adán. Entonces, nos está diciendo claramente que hemos traído esa imagen, ¿sí? ¿Cuál es la imagen? Pues lo que Él nos transfirió, esa semejanza, esa imagen, esa semejanza. Toda esa información que Él adquirió, toda esa información nos ha venido llegando de generación en generación. Y todo eso todavía lo tenemos, todavía tenemos sombra, imagen de Adán. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces la palabra que se usa aquí es traeremos. Traeremos, está hablando de un futuro, está hablando de un proceso, la imagen del celestial. Entonces, ¿cuál es el origen humanamente de estas maldiciones generacionales? Entonces la respuesta es Adán. Todo este proceso de decadencia, de la degeneración del ADN, viene desde nuestro padre. ¿Cuál padre? Adán. Desde ahí venimos recibiendo información genética. Como dije hace un momento, pues es un versículo muy claro, dice que hemos traído en el Nuevo Testamento, entonces para sacarnos la duda de si la iniquidad solo operaba en el antiguo pacto, si eso era en la ley, si eso ya no nos cobija, si eso ya está abrogado. El apóstol Pablo está hablando de iniquidad en el nuevo pacto en 1 Corintios. Y lo está diciendo de una forma muy clara. Hemos traído la imagen del terrenal. No hay una definición más clara para qué es maldición generacional. ¿Qué es una maldición generacional? Es que hemos traído la imagen de los padres. Hemos traído la imagen del terrenal. Esa es la definición más clara de maldición generacional o de iniquidad. Es que hemos traído la imagen del terrenal. Traemos información genética, información en el ADN espiritual de nuestros ancestros, de nuestros padres, de los terrenales. Entonces eso para sacar la duda, ¿no? De que tienen muchas personas o muchas iglesias, de si eso era para el antiguo pacto, de si eso ya no aplica, si eso quedó abrogado. Pues la respuesta la está dando el apóstol Pablo en el nuevo pacto. Hemos traído la imagen del terrenal. Una respuesta muy clara y muy contundente para todos aquellos que todavía tienen duda o que no creen en esto de la iniquidad, no creen que esto se sigue vigente, ¿no? Entonces, aquí está la respuesta del apóstol Pablo, muy clara y muy certera. Entonces, ese es el origen, ¿no? ¿De dónde vino la iniquidad? Desde el primer hombre, desde Adán. Entonces, otra forma de transferencia, estamos hablando de cómo transfiere la iniquidad a través de padres simbólicos. La iniquidad no solo se transfiere de padres biológicos como hacía anteriormente, sino a través de padres simbólicos. En este caso, pues también podemos aplicar a los padres adoptivos.
¿Qué otro tipo de padres simbólicos hay? Mi pastor. Cualquier persona que opere sobre mí como cabeza me representa un padre simbólico. Entonces, en este caso, mi pastor es un padre simbólico, mi pastor es una madre simbólica. Quiere decir que yo también puedo recibir herencia a través de ellos. Estamos hablando de una herencia que puede ser buena o que puede ser mala. Entonces, no siempre, entonces hay que aclarar de que la herencia o la genética no siempre es mala, sino que pues como estamos tratando el tema de maldiciones generacionales, nos estamos enfocando en lo malo, pero hay herencia buena, ¿no? Hay cosas buenas que heredamos de los padres, de los ancestros, no todo es malo. Hay una línea donde vienen cosas buenas y hay una línea por donde viene la iniquidad, la maldad. Ejemplo claro para ver algo bueno que heredamos de los padres, un ejemplo sencillo que todos podemos entender. Pues los padres le heredan a los hijos, por ejemplo, la casa, que los padres le dejaron de herencia un negocio, que los padres le dejaron de herencia, le dejaron de herencia, sí, dinero. Entonces, no quiere decir que la herencia no es mala, ¿sí? Sino que en la herencia viene todo el paquete completo, viene todo lo bueno y todo lo malo. Todo eso lo cogen y lo empacan y nos lo metieron en el ADN. Entonces, lo que es bueno yo no tengo que cortarlo ni desecharlo. Pero lo que es malo, lo que no me conviene, los traumas, los procesos que ellos vivieron, situaciones complicadas, de abusos, de traumas, cosas que hayan vivido, accidentes, todo eso que no queremos, eso hay que cortarlo porque eso no tenemos que repetirlo, que replicarlo. Pero hay cosas buenas que se heredan también, hay cosas buenas que se heredan, hay muchísimas cosas buenas que heredamos en los genes que no necesitamos cortarlas porque son buenas, porque son cosas que me convienen, porque son cosas que me sirven. Sencillamente, pues no estamos hablando de eso, de más adelante en otro tema vamos a hablar de las dos cadenas del ADN. Pero por ahora pues estamos hablando de maldiciones generacionales, por eso no estamos mencionando lo bueno que hay en el ADN, sino estamos hablando de las maldiciones que operan en el ADN. Entonces, padres simbólicos, el pastor. Ponga atención en esto, mire, madre simbólica, la iglesia. La iglesia es una figura materna. Para mi inconsciente, para mi dimensión espiritual, mi madre simbólica es la iglesia. La iglesia es un ser espiritual de naturaleza materna y femenina. La iglesia desarrolla un papel materno. Otro tipo de padres simbólicos que me pueden heredar herencia genética, los padres de la patria. Entonces, mis presidentes son autoridades, son cabeza, y entonces operan como padres simbólicos. Mi alcalde, el gobernador, el presidente, todos ellos al operar como padre simbólico tienen la habilidad de heredarme cosas, de ministrarme cosas, ¿sí? Entonces, cosas o situaciones que han hecho los padres de la patria en nuestro país, todas esas cosas que ellos hicieron, guerras, situaciones, todo eso que ellos hayan vivido, conflictos que desarrollaron como padres simbólicos, eso afecta a toda la nación, eso se impregna, eso desarrolla un modelo de ideología, un modelo de cultura. Y todo eso lo heredamos porque ellos son figuras paternas simbólicas. Un ejemplo, ¿no? Entonces, un ejemplo, supongamos que hay iglesias donde hay maldición de soltería. Entonces, por ejemplo, entonces hay muchos pastores que están solteros, ¿sí? Entonces uno empieza a mirar, el pastor de la iglesia ya está soltero, el pastor de la otra iglesia también está solo, el pastor de la otra obra también. Y cuando empiezan a buscar, resulta que el fundador de la iglesia vivió solo, desarrolló su ministerio solo y murió solo. Entonces, resulta eso, ¿no? Que el fundador de la obra, sin quererlo, ¿no? Dejó sembrando esa situación o esa maldición de soltería. Y por eso los demás pastores que se unen bajo esta cobertura empiezan a manifestar eso. Entonces no consiguen, ¿no? No consiguen esposa o no logran llegar hasta el matrimonio porque hay una maldición generacional de soltería que está escondida bien por allá atrás en el fundador de la iglesia, el primero, el que fundó la obra, el que le dio el nombre, el que levantó la misión, que ya murió hace muchísimos años. Él vivió solo, desarrolló su ministerio solo y murió solo.
Y hoy en día, después de que han pasado muchísimos años que la obra se ha expandido de forma internacional, se empieza a manifestar esto, que hay muchísimos ministros que no consiguen esposa y todos están ministrando, muchísimos ministros que están ejerciendo su llamado solos. Y esto viene a causa de esa maldición que viene desde el que fundó la obra, desde el que fundó, desde que levantó la misión, el primero que levantó la misión. ¿Cómo se transfirió? A través de forma espiritual, genéticamente, ¿sí? Genes espirituales, porque él opera como un padre simbólico. El dirigente de la obra es un padre simbólico para todos los que están operando bajo la cobertura de él. Otro ejemplo, ministerios que tienen la maldición de pobreza, de ruina, de escasez. Entonces resulta que esta obra está pobre, está en escasez, y van a ver otra obra y también situación de pobreza, ruina, escasez, y otra obra que también que pertenece a la misma misión, igualito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que empezar a buscar al fundador de la obra. Hay que empezar a mirar los padres, quiénes son los fundadores de la iglesia, los fundadores del ministerio. Y cuando uno empieza a buscar, resulta que ellos vivieron en ruina, en pobreza, en escasez. Resulta que tenían votos de pobreza. Resulta que ellos creían que para servir a Dios había que ser humilde, y humildad era vivir en pobreza, en ruina, en escasez. Resulta que ellos tenían la mentalidad de que, como dice el versículo, ¿no? De que el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, es un versículo que tienen mal aplicado y mal interpretado. Entonces él malinterpretó ese versículo, y él vivió en pobreza, en ruina, en escasez. Y todos los que siguen, los que siguieron en la obra, pues siguieron viviendo con esa maldición de pobreza, de escasez que tenía el fundador, que indirectamente hizo un voto de pobreza, creyendo de que esa forma iba a agradar a Dios. Entonces por eso tenemos que entender que hay padres simbólicos. Los padres simbólicos en el área ministerial son los fundadores de la iglesia, los que fundaron. Otro padre simbólico, pues decía, son mis pastores. Maldiciones, sí, de fornicación, maldiciones de pecados sexuales. Hay muchísimas obras donde lo que se manifiesta son pecados sexuales. ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues hay un líder, hay un miembro, hay una cabeza, hay un padre que pasó eso, que hizo eso, que estuvo en pecados sexuales, y eso se lo está heredando, se lo está transfiriendo a todo su árbol ministerial, que en este caso son las iglesias que están operando bajo la cobertura de esta persona. ¿Qué otra clase de iniquidad hay? Entonces algo que sí no se ha hablado, que no se habla mucho, pero que también existe, es la iniquidad astral. Cuando hablamos de astral, estamos hablando de astros, estrellas, sol, luna, lo que son astros. Entonces, vamos a mirarlo directamente en la escritura. Primera de Corintios 15, 38 al 44. Vamos a leerlo para poder entender este concepto de iniquidad astral. Primera de Corintios 15, 38. Al verso 44 dice: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma, sino que, una carne es la de los hombres, y otra carne es la de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Ojo aquí, dice, verso 40, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. Verso 43. Se siembra en deshonra, resucita en gloria, se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo animal y resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Primera aclaración, en estos versículos que hemos leído hay tres palabras, ¿no? Hay tres palabras. Hay palabras diferentes. Cuerpo animal,
habla de cuerpo espiritual y habla de cuerpo celestial. Entonces vamos a diferenciar. Una cosa son los cuerpos espirituales, cuando hablamos del cuerpo espiritual, cuando nos referimos al todo lo espiritual, pero aquí en este contexto hablamos de cuerpo celestial. Ya dijimos que la palabra celestial está relacionado con lo astral, con el sol, la luna y las estrellas, y eso lo dice específicamente el mismo texto, dice, verso 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. ¿Por qué me habla del sol, la luna y las estrellas? Porque está hablando de la región, está hablando de lo astral, está hablando del mundo astral. Sol, luna, estrellas. No está hablando del mundo espiritual, sino que está hablando del mundo astral, de los astros. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que nosotros tenemos un cuerpo espiritual en el verso 44 y está diciendo que tenemos un cuerpo celestial. Celestial se refiere al área celeste, a las regiones celestes. Un cuerpo celestial. En el verso 40 dice, y hay cuerpos celestiales. No dice espirituales, dice, hay cuerpos celestiales. Porque el apóstol Pablo le hace una mezcla aquí entre lo espiritual, animal y celestial. Porque está hablando del ser humano y nosotros tenemos cuerpos celestiales, tenemos una conexión con las estrellas. De ahí viene lo que estoy diciendo, iniquidad astral. Nosotros también tenemos que aprender a trabajar con una iniquidad que es una iniquidad pues que hasta ahora no se ha trabajado mucho, no se conoce, la iniquidad astral. ¿Por qué trabajamos esto? Porque nosotros tenemos un cuerpo celestial, un cuerpo que tiene una conexión con las estrellas. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo detalla específicamente, habla el sol, la luna y las estrellas, y ahí ya dice cuerpo celestial. Entonces, nosotros tenemos una dimensión de nosotros que está conectada al área celestial, y por eso también de esa región o de esa dimensión recibimos iniquidad, iniquidad astral. Entonces por ahí también nos llega iniquidad. Entonces eso era lo que íbamos a ver hoy en el tema iniquidad y maldiciones generacionales. Estamos viendo formas o por dónde o cómo se transfiere esta iniquidad, cómo opera. Entonces ya tenemos un concepto un poquito más amplio de cómo se transfiere la iniquidad. No es solamente biológicamente a través de los genes, no es solamente de padres a hijos. Ya miramos que se puede transferir aunque no tengamos conexión biológica y genética con esa persona. Se puede transferir a través de padres simbólicos, a través de una familia simbólica, a través de una familia adoptiva, a través de la pareja, a través del matrimonio y a través de los astros. Entonces esa era la enseñanza de hoy y pues más adelante seguiremos ampliando todos estos conceptos.